En Guadalajara, justo al amanecer, cuando el aire aún conserva el frescor de la madrugada y las calles se desperezan bajo los primeros rayos del sol, una figura solitaria camina rumbo al parque frente a la iglesia de San Agustín. Es un hombre mayor, de barba blanca desordenada, piel curtida por el sol y pasos lentos pero decididos. Su nombre, aunque pocos lo recuerdan, es Don Ramiro. Cada mañana, sin fallar una sola, se sienta en el mismo banco de madera que cruje bajo su peso. Coloca a su lado un viejo radio, gastado por el tiempo, y una botella envuelta en papel que huele a pulque fermentado. Frente a él, la iglesia con su fachada barroca reluce con la luz dorada del amanecer. Las campanas suenan con solemnidad llamando a los primeros fieles, pero don Ramiro no se arrodilla. No cruza la calle, no se santigua. «Malditos sean», grita con voz ronca y rota mirando al cielo, al campanario, a las puertas abiertas de la iglesia. «Hipócritas, mentiras vestidas de santo». Algunos lo ignoran, otros lo miran con compasión o con desprecio. Hay quienes cruzan la plaza por otro camino para no pasar frente a él. Para los niños es el viejo loco que grita a Dios. Para los más ancianos es una herida abierta de otro tiempo, una historia que nadie quiere contar. Ese día, como todos, don Ramiro continúa su ritual de maldecir mientras las señoras entran con rosarios en mano. Los hombres se persignan y el sacerdote da los buenos días. Nadie le responde. Nadie lo enfrenta. Nadie se detiene, excepto un niño. A unos metros, bajo la sombra de un árbol de jacaranda, un pequeño observa en silencio. Tiene no más de 10 años, mochila en la espalda y un pan dulce a medio comer. Sus ojos no tienen miedo, solo curiosidad. Don Ramiro nota la mirada del niño y frunce el ceño. «¿Qué miras, chamaco? ¿Nunca viste a un viejo hablando con Dios?» El niño no responde. Da un paso atrás, luego otro, y se marcha sin decir palabra. Ramiro resopla, toma un trago de su botella y enciende el radio. De él sale una música antigua de bolero que apenas se distingue entre las interferencias. La mañana avanza, el sol se eleva, y la plaza va llenándose de vida. Vendedores de tamales, estudiantes con uniforme, jubilados jugando dominó. Pero en ese banco, bajo la mirada severa del Cristo crucificado en lo alto del templo, sigue él, don Ramiro, como una piedra en el camino, como un grito que nadie escucha. Pocos saben por qué lo hace. Algunos dicen que perdió la fe, otros que perdió la cabeza. Pero la verdad enterrada bajo años de dolor y silencio es mucho más profunda. Algo se rompió en su alma, algo que lo empuja día tras día a desafiar al cielo desde ese mismo lugar. Si te está atrapando esta historia, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque lo que nadie imagina es que aquella rutina, ese odio silencioso que lleva años fermentando como el pulque en su botella, está a punto de enfrentarse con lo imposible. Y todo comenzará como tantas otras cosas, con una pregunta no respondida, una mirada inocente, y un extraño que un día se sentará junto a él. Don Ramiro no siempre fue ese anciano de voz amarga y mirada vacía. Hubo un tiempo en que las calles de Guadalajara lo veían pasar con su caja de herramientas colgada al hombro, silbando canciones de Pedro Infante mientras caminaba al taller donde reparaba muebles, puertas y almas cansadas. Era carpintero desde los 15 años, oficio que heredó de su padre y perfeccionó con los años. Tenía manos fuertes, llenas de cicatrices, pero precisas como bisturí. Era querido en el barrio por su seriedad, su honestidad y por la forma en que trataba a su esposa, Clara, como si cada día con ella fuera un regalo. De ella hablaba con ternura, llamándola mi estrella. Vivían en una casita humilde en San Andrés, una colonia popular donde el sonido de los niños jugando se mezclaba con los gritos de los comerciantes y el olor a tortillas recién hechas. Allí criaron a su único hijo Emiliano, un niño alegre, inteligente, lleno de inquietudes y preguntas difíciles que a veces dejaban a don Ramiro sin palabras. «Papá, ¿tú crees que Dios escucha a todos?», le preguntó una noche, cuando tenía apenas 8 años.
Yo creo que sí, pero hay que hablarle con el corazón, respondió él, sin saber que un día esa misma pregunta lo perseguiría como un fantasma. Emiliano creció rodeado de amor, libros prestados y tardes enteras ayudando a su padre en el taller. Pero al cumplir 17, empezó a alejarse. Ya no quería ir a la iglesia los domingos. Pasaba horas encerrado en su cuarto, leyendo textos religiosos que llegaban de quién sabe dónde. Y hablaba con pasión sobre comunidades que vivían más cerca de Dios. «Papá, en esta ciudad la fe está muerta», dijo una vez. «Las iglesias están llenas de máscaras». Don Ramiro discutió con él por primera vez en esa época. No por creer diferente, sino por ver cómo su hijo se alejaba no solo de la iglesia, sino también de casa, de su madre, de todo lo que eran. Una noche, Emiliano se fue sin avisar. Dejó una nota que apenas decía: «Estoy buscando a Dios. No se preocupen por mí». Ramiro buscó por semanas, meses. Tocó puertas, fue a estaciones de policía, a hospitales. Su esposa, Clara, se consumía lentamente en la espera. No había noticias, ni una llamada, ni una señal. «Dios me lo arrebató», decía ella entre sollozos. «Nos lo quitó como si no importara». Clara murió 2 años después, tras una larga enfermedad que Ramiro siempre creyó que fue tristeza. Desde entonces, la chispa se apagó en él. Cerró el taller. Se aisló. Dejó de hablar con los vecinos. Y cada mañana, con el corazón desgarrado, comenzó a maldecir a la iglesia que un día llenó su vida de esperanza. No fue un cambio repentino, sino una transformación lenta, como la madera que se pudre bajo la lluvia. El hombre que alguna vez construía hogares, ahora levantaba muros a su alrededor, pero incluso los muros más sólidos pueden resquebrajarse con el tiempo. Aquella mañana, al ver al niño de nuevo a lo lejos, Ramiro sintió un leve temblor en el pecho. No era ira ni tristeza, era algo más. Un recuerdo, un eco del pasado, y sin saber por qué se quedó observándolo un poco más de lo habitual. Las calles del barrio San Andrés guardaban el eco de un hombre que ya no era. La casa de don Ramiro, en la esquina de una calle empedrada y polvorienta, parecía abandonada desde fuera. Paredes descascaradas, ventanas cubiertas con cortinas viejas y un silencio que pesaba incluso con la puerta cerrada. Dentro, el panorama no era distinto. Un colchón delgado sobre el suelo, una mesa coja con 2 sillas de plástico y una hornilla vieja conectada a un tanque de gas casi vacío. No había luz eléctrica. Ramiro vivía a la antigua, alumbrándose con velas y calentando agua en una olla de peltre oxidada. No por fe, sino porque la vida se le fue cerrando como un puño, y él nunca pidió ayuda. Comía lo poco que le regalaban. Una vecina le dejaba pan viejo de vez en cuando, y a veces los tamaleros le daban uno que otro que no se vendía. Él lo aceptaba sin agradecer, sin mirar a los ojos. Su orgullo aún era más fuerte que su hambre. En ese mismo barrio vivía Luisito, el niño curioso que lo había observado en la plaza. Era nieto de doña Pina, la dueña de una tiendita de abarrotes que quedaba frente a la parada del camión. Luisito no tenía padre, y su mamá estaba enferma, postrada en cama desde hacía meses. Era un niño listo, despierto, acostumbrado a entender lo que los adultos no decían. Cada vez que pasaba frente a la casa de don Ramiro, bajaba un poco el paso. No por miedo, sino por una extraña sensación de respeto. Como si aquella figura encorvada, sentada en la sombra, guardara secretos que nadie más conocía. Una tarde, mientras su abuela despachaba, Luisito cruzó al otro lado de la calle con un pan dulce en la mano. Lo compró con las pocas monedas que había guardado de las propinas. Caminó despacio, como quien entra en terreno sagrado. Don Ramiro estaba sentado en una silla junto a la puerta, tallando un pedazo de madera sin propósito definido. «Señor», dijo Luisito con voz baja, «le traje esto». Ramiro alzó la mirada, desconfiado. Vio al niño y luego al pan. «¿Y eso por qué?» «Pues, no sé. Pensé que tal vez tenía hambre». Ramiro dudó. No lo tomó, pero tampoco lo rechazó de inmediato. Lo miró con una mezcla de sorpresa y recelo.
No necesito limosnas, gruñó al final bajando la vista a la madera. Luisito no se fue. Se quedó parado, en silencio, con el pan en la mano. Pasaron largos segundos. Entonces dejó el pan en el borde de una maceta vacía y dijo: «No es limosna, es compartir». Y se fue, sin esperar respuesta. Ramiro lo vio alejarse, con la madera entre los dedos. Sus labios se apretaron. Miró el pan como si fuera un objeto desconocido. Finalmente lo tomó, lo olió y lo guardó dentro de la casa sin probarlo. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la ventana rota, don Ramiro se quedó despierto más de lo normal. Recordaba otras manos pequeñas ofreciéndole cosas, otras voces jóvenes llamándolo papá. Pero no lloró. No era tiempo de lágrimas. Aún no. Al día siguiente, al llegar a la plaza, el niño volvió a estar allí. Esta vez no dijo nada. Solo se sentó a unos metros en otro banco y sacó una libreta para dibujar. Ramiro lo observó de reojo, y aunque no lo admitiera, algo en su rutina habitual empezaba a cambiar, apenas un poco, como un amanecer tímido detrás de nubes densas. El sol caía con suavidad sobre la plaza, pintando de dorado las paredes de la iglesia. Era una tarde tranquila, de esas en que el calor se mezcla con el sonido de las palomas y el murmullo lejano de los puestos callejeros. Don Ramiro, como siempre, ocupaba su lugar en el banco frente al templo, con la botella medio vacía al lado y el radio susurrando una melodía triste. Luisito llegó sin hacer ruido. Llevaba la misma libreta de dibujo, pero esta vez, en lugar de sentarse lejos, se acomodó en el mismo banco, dejando un espacio prudente entre ellos. No dijo nada, solo abrió la libreta y siguió con sus trazos. Ramiro lo observó de reojo. Frunció el ceño, pero no dijo palabra. Hubo un silencio largo, como si el tiempo se hubiera suspendido entre los dos. De pronto, Luisito rompió la quietud con una pregunta directa. ¿Por qué le grita a la iglesia? Ramiro sintió un golpe seco en el pecho. No estaba preparado. Esa pregunta no venía de un adulto con juicio, ni de un cura sermoneador. Era la voz limpia de un niño, sin acusación, sin burla, solo curiosidad genuina. Porque me fallaron», respondió él sin mirarlo. «Me prometieron cosas que no cumplieron». Luisito lo pensó un momento. «¿Qué cosas?». Ramiro suspiró profundamente. Apretó la mandíbula. Dudó, pero algo en la insistencia serena del niño lo desarmó. Que si uno oraba con fe, Dios escuchaba. Que si uno era bueno, las cosas saldrían bien. Que si uno pedía con el alma, alguien respondía. ¿Y no lo hizo? Ramiro negó con la cabeza, con una amargura tan densa que parecía llenar el aire. No, no lo hizo. Luisito volvió a dibujar. Durante unos minutos, el único sonido fue el del lápiz sobre el papel. Entonces, sin levantar la vista, dijo: «Mi mamá está enferma. Mi abuela dice que recemos para que se cure. Yo también lo hago todas las noches, pero no sé si Dios me escucha. A veces no siento nada». Ramiro lo miró con más atención. Los ojos del niño brillaban, pero no por lágrimas, sino por la intensidad con que hablaba. «¿Y por qué lo sigues haciendo?». «Porque si no lo hago, siento que me rindo. Y si me rindo, ¿quién va a cuidarla?». Las palabras de Luisito cayeron como gotas de agua sobre una piedra reseca. Ramiro bajó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de algo que no era rabia ni tristeza. Era vergüenza y una sombra de admiración. «Eres valiente, chamaco», dijo, casi en un susurro. Luisito encogió los hombros. «No sé. A veces tengo miedo, pero si dejo de tener fe, me siento solo». Ramiro tragó saliva. Lo entendía. Esa soledad que el niño describía era la misma que lo había acompañado por años, solo que disfrazada de furia. «Yo también tengo miedo», confesó sin querer, «pero no lo digo en voz alta». Luisito cerró la libreta y la guardó. Se puso de pie. «Mañana le traigo otro pan, ¿sí?». Ramiro asintió con un leve gesto. No sonrió.
pero sus ojos ya no eran los mismos. Había en ellos una grieta nueva, una fisura por donde comenzaba a colarse algo parecido a la esperanza. Mientras el niño se alejaba, Ramiro miró hacia la iglesia. No con odio, no con ira, solo con una duda quemándole el pecho. ¿Y si, después de todo, aún quedaba algo por decir? Ramiro despertó sobresaltado esa noche. El viento golpeaba las ventanas con un lamento agudo, como si alguien rasgara el cielo con uñas de vidrio. El viejo se sentó en su cama, con el sudor frío empapándole la espalda. No recordaba el sueño, pero sentía la angustia clavada en el pecho como una espina invisible. Encendió una vela, se sirvió un poco de pulque y se sentó junto a la puerta. Afuera, el silencio de la calle lo envolvía. Solo el ladrido lejano de un perro rompía la quietud. Mientras sorbía lentamente, pensó en las palabras del niño. Si dejo de tener fe, me siento solo. Era absurdo, y al mismo tiempo, terriblemente cierto. A la mañana siguiente, volvió a la plaza. Luisito ya lo esperaba sentado en el mismo banco con una bolsa de pan en la mano. Se saludaron con una leve inclinación de cabeza, como dos viejos conocidos que no necesitaban palabras. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Ramiro tras un largo silencio. «Igual. Hay días buenos y días que no quiere ni hablar», respondió Luisito, encogiéndose de hombros. «Pero yo le llevo flores y le cuento lo que dibujo. Eso la hace sonreír». Ramiro asintió, mirando al frente. «Mi esposa también sonreía cuando yo le hablaba del taller, aunque ya no entendiera nada al final». Luisito lo miró con atención. Había en el tono de Ramiro una tristeza densa, atrapada entre las palabras. ¿Ella también estaba enferma? Sí. Se fue apagando poco a poco como una vela sin oxígeno, después que Emiliano se interrumpió de golpe, como si hubiera dicho más de lo que debía. Luisito no insistió, solo esperó. Ramiro bajó la voz, la mirada, los hombros. Mi hijo desapareció. Tenía 17. Se fue buscando algo más en esos grupos que dicen que te acercan a Dios, pero que te alejan de todo lo demás. Nunca volvió, ni una llamada, ni un adiós. Solo una maldita carta que decía, «No me busquen». Luisito abrió los ojos, pero no interrumpió. Lo busqué por todas partes. Toqué puertas, lloré, grité, recé. Recé con todo lo que tenía, y nadie, ni el cielo, me respondió. Clara se enfermó después. Murió creyendo que Dios la había castigado. El silencio que siguió fue profundo. Solo el canto lejano de un organillero flotaba entre los árboles. ¿Y por eso odia a la iglesia?, preguntó Luisito. No, no la odio. La maldigo. Porque me enseñaron a creer, a confiar. Y cuando más lo necesitaba me dejaron solo. Luisito miró el pan en sus manos. Lo partió y le ofreció la mitad a Ramiro, que esta vez lo aceptó sin dudar. ¿Y si no fue Dios quien falló?, susurró el niño. ¿Y si fue la gente? Ramiro no respondió de inmediato. Masticaba lentamente, sintiendo que aquel pan sabía distinto, como si cada migaja llevara un poco de consuelo. No lo sé, chamaco. A veces pienso que la fe es como ese pan. Si no se comparte, se pone duro. Luisito sonrió. Entonces usted y yo ya hicimos misa, ¿no? Ramiro soltó una risa seca, breve, pero sincera. La primera en años. Tal vez, sí. Una misa con migas y silencio. El niño lo miró con ternura. ¿Y si mañana vamos juntos a poner una veladora por su esposa? Ramiro bajó la vista, conmovido. No respondió. Pero algo en su interior cedió. Un paso minúsculo, invisible, pero real. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba tan solo. El domingo llegó con el cielo nublado y una brisa fresca que hacía crujir las hojas secas bajo los pies. Las campanas de la iglesia de San Agustín resonaban como de costumbre, marcando el inicio de la misa matutina. Ramiro estaba allí como cada mañana, en su banco de siempre. Pero esa vez no gritó, no murmuró insultos, solo miraba en silencio, con las manos entrelazadas y los labios apretados.
Luisito no había llegado todavía. La plaza parecía distinta. Quizá era el silencio, o tal vez el eco de las palabras del niño que aún rondaban en su mente. ¿Y si no fue Dios quien falló? ¿Y si fue la gente? Esa pregunta se repetía una y otra vez como un clavo que no terminaba de entrar en la madera. Cuando por fin Luisito apareció, traía en la mano una veladora roja y una sonrisa tímida. ¿Lista para su esposa?, preguntó, como si nada hubiera cambiado. Ramiro dudó. Miró la vela, miró la iglesia. Respiró hondo. No sé si puedo entrar, confesó. Hace años que no cruzo esa puerta. No vamos a quedarnos, solo a poner la veladora, nada más. Luisito no lo empujó, no lo jaló. Solo caminó despacio hacia la entrada del templo, dándole tiempo. Ramiro se levantó, como quien arrastra cadenas invisibles. Cruzó la plaza con pasos lentos, sintiendo cómo el corazón le retumbaba en el pecho. Desde fuera, el interior de la iglesia parecía una caverna de luz dorada. Ramiro se detuvo en la puerta sin atreverse a pasar. Luisito entró solo, fue hasta una esquina del altar lateral y encendió la veladora. Se quedó allí un instante, en silencio, y luego regresó. Ahí está, por ella, dijo. Si quiere, mañana ponemos otra por su hijo. Ramiro no contestó. Tenía los ojos húmedos, aunque no lloraba. Miraba el interior como si viera un mundo perdido. Gracias, chamaco, murmuró. Nadie había hecho eso por ella desde que murió. Pasaron el resto del día juntos, sentados bajo el jacarandá, compartiendo pan y recuerdos. Luisito le mostró algunos dibujos. Uno era de la iglesia, otro de un taller lleno de herramientas y otro más, de un hombre viejo sentado en un banco. Ese es usted, dijo Luisito señalando, pero más feliz. Ramiro sonrió con tristeza. Ese no soy yo, aún no. Pero puede ser, replicó el niño con firmeza. Aquella noche, Ramiro no encendió el radio. En su lugar, sacó un pedazo de madera olvidado en un rincón y empezó a tallar. Sus manos, torpes al principio, recuperaron poco a poco la memoria. La viruta cayó suave, como si el tiempo retrocediera. Mientras trabajaba, sus pensamientos regresaban una y otra vez a esa imagen en el altar, a la vela encendida, a la iglesia en silencio, y a ese pequeño que sin exigir nada le estaba devolviendo algo que creía perdido. Al día siguiente, cuando los campanarios sonaron, Ramiro no insultó, no gritó, solo observó, y entonces lo vio. Dentro del templo, Luisito estaba de rodillas, rezando. Solo, sin que nadie lo acompañara. El sol se colaba por los vitrales y pintaba su figura con tonos cálidos. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Pensó en su hijo, en Emiliano arrodillado cuando era pequeño. Pensó en Clara, con las manos unidas frente al altar. Y pensó en él mismo, muchos años atrás, cuando aún creía que alguien lo escuchaba allá arriba. Cerró los ojos por un instante. No dijo nada, pero algo muy dentro de él empezó a moverse. La madrugada llegó con una lluvia serena, fina, persistente. Las gotas golpeaban el empedrado de la plaza con un ritmo constante, como si el cielo quisiera limpiar el alma del mundo. Ramiro no faltó a su rutina. Cubierto con un viejo zarape y un sombrero que ya no detenía del todo el agua, se sentó en su banco habitual, con el radio silenciado y la botella olvidada a un lado. La lluvia no lo molestaba. Al contrario, le traía recuerdos. Clara siempre decía que la lluvia lavaba el dolor, que Dios lloraba cuando los hombres ya no podían hacerlo. Él nunca creyó eso, pero esa mañana, bajo el gris del cielo, no le pareció una idea tan absurda. Permaneció en silencio, con la mirada fija en la iglesia, viendo cómo los primeros fieles corrían con paraguas o se refugiaban bajo los aleros. Luisito no apareció. Tal vez su abuela no lo dejó salir con el clima. Tal vez estaba enfermo también. Lo extrañó, aunque no lo admitiera. Entonces, lo notó. Un hombre se acercaba por el costado de la plaza. No lo conocía, no era del barrio. Su andar era tranquilo, sin prisa, como si la lluvia no existiera.
Vestía una túnica sencilla de lino crudo, sucia por el lodo, y sandalias que ya no protegían sus pies del agua. El cabello oscuro le caía sobre los hombros, y su barba era espesa pero bien cuidada. No tenía paraguas, ni bolsa, ni expresión de incomodidad. Cuando llegó al banco, miró a Ramiro con una calma inusual. ¿Puedo acompañarte?, preguntó, con una voz suave, cálida. Ramiro frunció el ceño. No estaba de humor para charlas, pero algo en la mirada del extraño lo desarmó. Era una mirada sin juicio, sin lástima, sin intenciones ocultas. Asintió en silencio, haciéndose a un lado. El hombre se sentó sin decir nada más. Los dos permanecieron bajo la lluvia, compartiendo el banco sin hablar. El sonido del agua y las campanas a lo lejos llenaban el aire entre ellos. Ramiro no sabía por qué, pero sentía una especie de paz al lado de ese desconocido, como si el peso que llevaba años cargando se hubiera aligerado, aunque fuera por un momento. «Has venido muchas veces a este lugar», dijo el hombre de pronto, «y cada día traes palabras llenas de dolor». Ramiro lo miró con desconfianza. «¿Me espías?» «No, solo te escucho, porque gritas fuerte, incluso cuando estás en silencio». Ramiro apretó los labios. Aquella respuesta no le gustó, pero tampoco podía negarla. «¿Y tú quién eres para venir a darme sermones?» «No vine a sermonearte. Vine a sentarme contigo». Ramiro bufó. «Nadie se sienta conmigo, solo un niño. Y ahora tú. A veces, eso es todo lo que uno necesita, alguien que se siente a su lado». El viejo miró de nuevo al frente. La iglesia se veía borrosa por la lluvia. Sintió una punzada de incomodidad, como si su alma estuviera siendo observada por dentro. «¿Tú crees en Dios?», preguntó, casi en tono de reto. «Sí», respondió el hombre sin dudar, «y también en el dolor». Ramiro bajó la cabeza. «Entonces entiendes por qué ya no puedo. Tal vez sí, tal vez no, pero puedo escucharte si quieres hablar». Y por un instante, Ramiro sintió que aquella plaza no estaba vacía, que su banco ya no era un lugar de gritos, sino de encuentros. Aún no lo sabía, pero ese hombre no era cualquier desconocido. Era alguien que estaba allí para cambiarlo todo. La lluvia persistía, pero ni Ramiro ni el hombre se movían. Permanecían sentados, uno con los hombros encorvados por los años y el otro erguido, sereno, como si estuviera allí desde siempre. El agua resbalaba por sus rostros, pero no parecía importarles. La plaza, desierta, era ahora un mundo íntimo, cerrado, hecho solo de ellos dos y del sonido del cielo llorando. Ramiro fue el primero en romper el silencio. «Si viniste a hablar de Dios, ahórratelo. Ya lo escuché suficiente. Promesas vacías, consuelos inútiles, siempre lo mismo». El hombre no respondió de inmediato. Lo miró con atención, sin juzgar. «No vine a hablar de Dios, vine a escucharte». Ramiro bufó. «¿Y qué vas a hacer con lo que escuches? ¿Llevarlo a confesar al cura? ¿Escribirlo en un panfleto?» «Nada, solo escucharlo. A veces eso es más que suficiente». Ramiro volvió la mirada hacia el templo. Las puertas seguían abiertas. Dentro, solo unas pocas velas encendidas y el eco lejano de algún rezo. «Perdí a mi hijo». La voz le salió rasposa, pero firme. «Se fue buscando a un Dios más real y no regresó. Perdí a mi esposa también de tristeza, y a mí no me quedó nada». El hombre asintió levemente. «Es mucho dolor». «No, no es dolor», replicó Ramiro con rabia. «Es rabia. ¿Sabes lo que es rogar de rodillas, gritar en la oscuridad y que nadie te conteste? ¿Sabes lo que es ver morir a alguien sabiendo que no puedes hacer nada?» «Sí», respondió el hombre, con una calma que heló a Ramiro. «Lo sé». Ramiro lo miró fijamente. Por un segundo, el aire se volvió más denso. Aquella respuesta lo descolocó. «¿Tú? ¿Qué sabes tú?» «Sé lo que es perder un hijo. Sé lo que es cargar con culpas que no te pertenecen. Sé lo que es amar a alguien y verlo partir». Ramiro sintió que algo dentro de él se quebraba. «¿Tú perdiste un hijo?» «Sí», dijo el hombre sin dudar. «Y lo vi sufrir, traicionado, abandonado,
asesinado por los mismos a quienes amaba. El viejo cerró los ojos, respiró hondo. Una punzada le cruzó el pecho. No entendía por qué, pero aquella respuesta lo desgarró. ¿Y cómo no odias a Dios por eso? Porque entendí que el amor verdadero no necesita respuestas, solo presencia. Ramiro calló. El hombre seguía allí, mojado, tranquilo, como si la tormenta no lo tocara, como si llevara siglos escuchando a todos los que gritaban en silencio. A veces, continuó el hombre, creemos que Dios está lejos porque no responde, pero es en el silencio donde más cerca está. A veces solo quiere que hablemos, no que pidamos. Ramiro bajó la mirada, le temblaban las manos. Yo ya no sé qué decir, ya no sé cómo hablarle. Entonces, empieza con lo que sí sabes, lo que duele, lo que guardas. Dilo, aunque no entiendas por qué. Aunque creas que nadie escucha. Un trueno retumbó a lo lejos, pero la lluvia comenzaba a disminuir. Ramiro, por primera vez en años, sintió calor en el pecho. No era consuelo, era presencia, compañía. ¿Quién eres tú?, preguntó en voz baja, con un nudo en la garganta. El hombre lo miró con ternura, como un padre que conoce a su hijo profundamente. Alguien que nunca se fue. Y entonces, sin decir más, el hombre se levantó y caminó hacia la neblina. Ramiro no lo detuvo. No podía. Tenía los ojos empapados, no solo por la lluvia. Esa noche soñó con su hijo, y por primera vez Emiliano no lloraba. La mañana siguiente trajo un cielo limpio, sin rastros de la tormenta que había empapado la ciudad durante la noche. Las calles olían a tierra húmeda y bugambilias mojadas. Ramiro se despertó con una sensación extraña, ni tristeza ni rabia. Algo nuevo, casi imperceptible, como una calma mal acostumbrada. Se levantó, se lavó la cara con agua fría de la cubeta y salió rumbo a la plaza, buscando algo que no sabía nombrar. Pero el hombre no estaba. Esperó. Miró alrededor. Preguntó discretamente a los vendedores del parque. Nadie lo había visto. Nadie recordaba a un hombre con túnica blanca y sandalias. Nadie. Fue al puesto de tamales. Nada. A la tienda de Doña Pina. Nada. Incluso le preguntó al barrendero del municipio, que siempre pasaba por la plaza. Nadie tenía idea de quién era. Para todos, simplemente no había estado allí. ¿Estás seguro que no lo viste?, insistió Ramiro, inquieto. Viejo, si alguien tan raro se me sienta al lado, claro que lo notaría, respondió el joven con sorna. Y anoche no vi a nadie más que a usted solo, como siempre. Ramiro se quedó de pie en medio de la plaza, sintiéndose ridículo y confundido. Pero algo en su interior le gritaba que aquello no había sido un sueño. Recordaba cada palabra, cada silencio, incluso el calor de esa mirada. Fue entonces que vio a Luisito correr hacia él agitado. «Don Ramiro, mire lo que hice». Traía en las manos una hoja doblada en 4. La desplegó con orgullo. Era un dibujo, hecho con crayolas y lápiz negro. Mostraba 2 figuras sentadas en el banco. Una claramente era Ramiro, con su sombrero y su postura encorvada. La otra figura era el hombre. El rostro, los ojos, la barba, todo era igual al que había estado con él la noche anterior. «¿Cuándo hiciste esto?», preguntó Ramiro, sintiendo que la voz se le quebraba. «Ayer, desde la esquina. Vi que hablaba con un señor raro y lo dibujé, pero cuando lo busqué más tarde ya no estaba. ¿Quién era?». Ramiro no supo qué decir. Tomó el dibujo con manos temblorosas y lo observó como si fuese una reliquia. Su corazón latía con fuerza, como si algo dormido se hubiese despertado de golpe. «No lo sé», murmuró, «pero creo que ya lo conocía de antes». Luisito lo miró con extrañeza, pero no preguntó más. Más tarde, sin decir nada, Ramiro se acercó a la iglesia. Dentro, la misa de mediodía apenas comenzaba. El viejo no entró. Solo se quedó en el zaguán, observando los vitrales con atención. Uno de ellos, el más antiguo, mostraba a Jesús sentado en una piedra, con un rostro sereno, rodeado de gente humilde. Ramiro se acercó, conteniendo el aliento. Era él, el mismo rostro del dibujo,
el mismo que lo había acompañado bajo la lluvia, el mismo que lo escuchó sin juzgar. Se sintió mareado. Una mezcla de miedo, asombro y algo más profundo, más antiguo, una certeza que no sabía cómo explicar. Salió de la iglesia sin decir palabra, con la mirada clavada en el suelo. Caminó hasta su casa y colgó el dibujo en la pared, justo encima de la mesa. Lo contempló durante horas, sin comer, sin moverse. Aquello no tenía lógica, no era razonable, pero tampoco era falso. Y por primera vez en muchos, muchos años, Ramiro pronunció una oración. No una súplica, no un reclamo, solo una frase sencilla, pero viva. Gracias por no dejarme solo. La noche descendió sobre el barrio, con una quietud que parecía invitar al recogimiento. Ramiro, sentado frente al dibujo colgado en su pared, no podía dejar de mirarlo. Lo había observado durante horas, como si esperara que la figura del hombre en el banco volviera a hablarle. Pero no hablaba. Solo estaba allí, con su rostro sereno, como en el vitral de la iglesia. Como en su memoria. No cenó. Tampoco encendió el radio. En cambio, buscó en un rincón oscuro de su cuarto una caja vieja de madera que no abría desde hacía años. Dentro, aún envuelta en un pañuelo amarillo, encontró una carta. La letra en el sobre era clara, juvenil. Papá, decía sin más. Era la carta que Emiliano había dejado antes de marcharse. Ramiro nunca la había abierto, nunca se había atrevido. Temía lo que pudiera decir. Temía que confirmara lo que más le dolía, que su hijo se había ido para siempre, sin amor ni perdón. Pero esa noche, con las manos temblorosas y los ojos húmedos, desdobló el papel. Papá, me voy porque no puedo seguir viviendo con miedo. No busco una secta ni una mentira. Busco algo que me dé sentido, que me acerque a algo más grande. No me odies, no me olvides. Solo entiende que no me fui de ti. Me fui de mí mismo. Si no regreso, acuérdate de mí cuando talles madera. Allí aprendí lo que es crear, y cuando creas estás más cerca de Dios. Ramiro cerró los ojos. El corazón le latía como un tambor desbocado. Apretó la carta contra el pecho y rompió a llorar. Lloró en silencio, como no lo hacía desde el entierro de Clara. Lloró por la culpa, por la ausencia, por las palabras no dichas, pero también por algo nuevo, por el alivio. Esa noche soñó que Emiliano le sonreía mientras tallaban juntos una cruz de madera, y al despertar, supo lo que tenía que hacer. Al día siguiente, se presentó en la iglesia justo cuando el padre salía a barrer el atrio. Era un hombre joven, de rostro amable y voz tranquila. Lo conocía de vista, pero jamás habían hablado. «Padre», dijo Ramiro con voz ronca, «quiero hacer algo por esta iglesia». El sacerdote lo miró con sorpresa. «¿Usted?» «Sí, puedo reparar los bancos. Algunos están rotos, y tallar unas cruces nuevas. Nada a cambio. Solo quiero usar mis manos de nuevo». El padre sonrió con los ojos. «Será un honor, don Ramiro». Así comenzó su regreso, lento, discreto, sin aplausos ni promesas. Día a día, en silencio, Ramiro reconstruía no solo los bancos del templo, sino las piezas rotas de su propia alma. Con cada corte de sierra, con cada clavo hundido, con cada veta pulida, sentía que Emiliano lo observaba, que Clara lo bendecía, que Dios lo escuchaba. Luisito lo acompañaba cada tarde, llevándole pan y dibujando cada detalle. A veces se quedaban en silencio, compartiendo el mismo banco sin palabras. Otras veces hablaban de todo, de la escuela, del taller, de la fe. Luisito ya no preguntaba y Ramiro ya no maldecía. «¿Sabe qué, don Ramiro?», dijo un día el niño. Su cara ya no se ve tan enojada. Ramiro soltó una risa breve tocándose la barba. Debe ser el polvo de la carpintería, o el amor, que se pega como aserrín. Y en su interior, por primera vez en mucho tiempo, supo que estaba volviendo a casa. El taller improvisado dentro del templo olía a madera fresca, cera y esperanza. Ramiro, con sus manos manchadas de polvo y cola, trabajaba cada día con una concentración
que recordaba su juventud. El templo lo había recibido como si nunca se hubiese ido, y en cada banco restaurado, en cada crucifijo renovado, ponía algo más que técnica, ponía alma. Los feligreses comenzaron a notarlo, al principio con curiosidad, luego con respeto. Algunos se acercaban para agradecerle, otros simplemente lo saludaban con una inclinación de cabeza. Nadie mencionaba el pasado, ni los gritos, ni los insultos. Como si el templo supiera guardar los secretos de quienes encuentran redención entre sus muros. Luisito se convirtió en su sombra. Iba todas las tardes con su mochila llena de dibujos y a veces con tortillas envueltas en servilleta y un poco de queso fresco. Ramiro lo recibía como a un aprendiz, le enseñaba a lijar, a reconocer la veta de la madera, a cortar sin romper. La madera es como la gente, chamaco, decía mientras trabajaban. Si la fuerzas, se quiebra, si la entiendes, se deja guiar. Luisito asentía, atento, como quien escucha algo sagrado. Un día, mientras estaban instalando uno de los bancos ya terminados, Luisito le dijo en voz baja: «Mi mamá amaneció mejor, comió solita, hasta me pidió que le leyera un poco». Ramiro detuvo lo que hacía y lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Desde cuándo?» «Desde hace 3 días, justo cuando empezamos a venir todos los días. Mi abuela dice que es un milagro». Ramiro no respondió. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era un hombre de milagros. Había aprendido a desconfiar de esas palabras, pero algo dentro de él, algo que no podía explicar, le dijo que tal vez, solo tal vez, no era coincidencia. Esa noche, mientras lustraba una cruz pequeña que pensaba regalar al altar, sintió el impulso de rezar, no como antes, no pidiendo ni reclamando, solo hablar, como si Emiliano lo escuchara, como si Clara aún estuviera allí, observando en silencio. «Gracias por este niño, Señor», murmuró. «No sé si fuiste tú o él, pero gracias. Porque me está enseñando a vivir de nuevo». Al día siguiente, la iglesia se llenó más de lo habitual. No era fiesta patronal ni celebración especial, pero algo se sentía diferente. El padre habló de la fe como camino, no como respuesta, y mencionó, sin nombres, la historia de alguien que había regresado a construir con sus manos lo que su corazón había destruido con palabras. Ramiro lo escuchó desde el fondo del templo, con la cabeza gacha y los ojos brillando. Después de la misa, una mujer se acercó lentamente. Era la madre de Luisito. Iba del brazo de su madre, pálida pero de pie, con una flor en la mano. «Gracias», le dijo a Ramiro. «Mi hijo habla mucho de usted. Dice que lo salvó». Ramiro negó con humildad. «Él me salvó a mí primero». La mujer le entregó la flor, una bugambilia rosa. «Para que la ponga donde quiera. Usted también merece belleza». Ramiro la recibió con manos temblorosas. Sintió un nudo en la garganta que ya no pudo contener. Esa tarde, clavó la flor seca al lado del dibujo de Luisito, en su casa, y por primera vez se permitió sonreír sin miedo. Porque cuando el corazón se abre, incluso lo imposible encuentra un lugar donde echar raíces. Era una tarde templada, con nubes altas cruzando lento el cielo, como si también ellas estuvieran en paz. Ramiro llegó al templo con una caja de herramientas en una mano y algo más en la otra. Un sobre amarillento que llevaba décadas sin abrir, pero esta vez no lo escondía. Lo sostenía con firmeza, como quien carga algo valioso que por fin está listo para entregar. El padre lo saludó con una sonrisa, pero Ramiro no se detuvo. Caminó directo al altar lateral, donde ahora descansaban algunas de las cruces que él mismo había restaurado. Luisito lo seguía unos pasos atrás, sin preguntar, sin interrumpir, solo lo observaba. Ramiro se arrodilló con dificultad frente al altar. El sobre en sus manos temblaba levemente. «Quiero leer algo aquí», dijo en voz alta, sin mirar a nadie. «Es una carta que nunca me atreví a abrir, pero creo que ya es hora». El murmullo dentro del templo cesó. Un par de señoras dejaron de rezar. El padre se quedó en silencio, junto a uno de los pilares.
Luisito, con los ojos muy abiertos, se sentó en la primera banca. Ramiro desdobló el papel con manos torpes, pero decididas. Su voz, al principio baja, fue creciendo con cada línea, como si las palabras cobraran fuerza al liberarse. «Papá, me voy porque necesito encontrar algo que no puedo ver desde aquí. No me odies, no me olvides. No estoy huyendo de ti. Estoy buscando quién soy. Si algún día lees esto, quiero que sepas que todo lo que me diste, tu trabajo, tu esfuerzo, tus enseñanzas, vive en mí. Donde esté, estarás conmigo. Y si no vuelvo, no llores por mí. Recuerda lo que dijiste una vez, que tallar madera era como hablar con Dios con las manos. Yo también quiero aprender a hablarle así». Ramiro se detuvo, los ojos nublados por lágrimas, la voz rota, el corazón abierto. Lo perdí sin entender por qué. Lo odié por irse y me odié por no retenerlo. Pero hoy sé que él no se fue por egoísmo. Se fue buscando luz, como yo, como todos. El silencio en la iglesia era total. Solo se oía su respiración agitada y el leve crujido de la madera al moverse. No sé si está vivo, no sé si algún día volverá, pero lo perdono. Y me perdono. Porque ya no quiero seguir cargando con el vacío. Se quedó arrodillado un momento más. Luego, con esfuerzo, se puso de pie y dejó la carta sobre el altar, junto a una pequeña cruz que él mismo había tallado días atrás. «Esto es lo único que tengo para darte, Emiliano, lo único que aún puedo construir». Luisito se acercó en silencio y lo tomó de la mano. Ramiro la apretó con fuerza. «¿Está triste?», preguntó el niño. «Sí», respondió el viejo, «pero es una tristeza distinta, una que ya no duele igual, una que deja respirar». El padre se acercó y con voz serena dijo: «Este templo ha visto muchas oraciones. Hoy ha escuchado una de las más sinceras». Ramiro no respondió, solo asintió. Afuera el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, tiñendo el piso del templo con luz dorada. Luisito sonrió y dijo, señalando el altar: «¿Cree que su hijo también lo escuchó?». Ramiro miró al cielo, no con esperanza ni desesperación, solo con la calma de quien ha soltado el peso. «Sí, chamaco, y creo que también me habló». Y en ese silencio compartido, Ramiro comprendió que a veces la fe no necesita respuestas, solo un corazón dispuesto a volver a sentir. El rumor en el barrio se fue extendiendo como el aroma de café recién hecho. «Don Ramiro volvió al taller», decían unos. «Ahora ayuda en la iglesia», comentaban otros. Los que antes lo llamaban loco comenzaron a saludarlo con respeto y hasta con cariño. El viejo que maldecía cada mañana ahora caminaba erguido, con herramientas en la mano y un brillo diferente en los ojos. Ramiro no buscaba reconocimiento, solo quería trabajar, sentirse útil, pero el cambio era tan evidente que muchos se acercaban a escuchar su historia, y él, aunque al principio dudaba, aprendió a compartirla. «Estuve roto», decía, sentado en un círculo de jóvenes que se reunían detrás del templo. «Perdí a los que más amaba y creí que Dios me había abandonado. Pero entendí que no era Dios quien se había ido. Fui yo quien cerró las puertas, y cuando uno se cierra, ni la luz puede entrar». Los muchachos lo escuchaban atentos. Algunos habían perdido familiares en pandillas, otros sufrían por la falta de trabajo o por padres ausentes. Encontraban en Ramiro no a un predicador, sino a alguien que conocía la oscuridad desde dentro. Luisito, siempre a su lado, sonreía orgulloso. Había pasado de ser oyente a convertirse en aprendiz. Ramiro lo trataba como nieto, como hijo, como amigo. Lo corregía en la carpintería, lo alentaba en los estudios, lo escuchaba cuando hablaba de sus miedos. «Don Ramiro», preguntó un día el niño, «¿usted cree que Dios aún escucha a alguien como yo, aunque a veces dude?». El viejo le acarició la cabeza con ternura. «Dudar no te aleja de Dios, chamaco, te acerca, porque quien pregunta, busca, y quien busca, tarde o temprano encuentra». En la plaza, los vecinos lo miraban distinto. Ya no evitaban su presencia. Ahora se acercaban para pedirle consejo,
para invitarlo a un café, para encargarle trabajos pequeños. El banco donde antes gritaba maldiciones se convirtió en un punto de encuentro. Algunos decían en broma que era la banca de la esperanza. Un día, mientras ajustaba un banco del templo, el padre se le acercó. «Don Ramiro, ¿se ha dado cuenta de que ya no mira la iglesia con rencor?» Ramiro sonrió sin detenerse. «Me di cuenta el día que entré a reparar, no a rezar, y terminé rezando con las manos». El sacerdote asintió conmovido. No todo era perfecto. El dolor seguía allí como una cicatriz que no desaparece. Había noches en que Ramiro despertaba con el nombre de Emiliano en los labios, con la angustia mordiéndole el pecho. Pero ya no lo enfrentaba solo. Ahora tenía al niño, a los vecinos, al templo. Tenía sobre todo una nueva manera de entender la vida, no como un castigo, sino como un regalo diario. Una tarde, en medio de un taller comunitario, un joven le preguntó: «Don Ramiro, ¿qué lo hizo cambiar? ¿Qué le devolvió la fe?». El viejo lo pensó un instante. Luego miró a Luisito, que dibujaba en un rincón, y respondió: «Un niño que me compartió pan cuando yo no quería nada. Y alguien que se sentó a mi lado en la lluvia, cuando creía que nadie lo haría jamás». Los presentes guardaron silencio, impactados por la simpleza y el peso de esas palabras. Era imposible no sentir algo al escucharlo. El sol se ocultaba en tonos anaranjados cuando Ramiro salió de la iglesia. Se detuvo frente a la plaza, alzó la mirada hacia el campanario y sonrió. No gritó, no maldijo. Solo dejó que el sonido de las campanas llenara su pecho, porque el hombre que había sido sombra ahora era luz para otros, y aunque no lo supiera aún, esa luz estaba destinada a brillar incluso después de su partida. El tiempo siguió su curso con la calma de los días bien vividos. Ramiro, aunque cargaba en sus huesos el peso de la edad, tenía una energía distinta, una serenidad que lo hacía parecer más fuerte que antes. Ya no caminaba encorvado por la amargura, sino erguido por la gratitud. Y Luisito, como su sombra fiel, crecía a su lado con la sonrisa viva de quien sabe que está aprendiendo algo invaluable. Una tarde, mientras lijaban juntos una pequeña mesa de madera, el niño lo miró con ojos brillantes. «Don Ramiro, yo creo que de grande quiero ser carpintero, como usted». El viejo dejó la lija sobre la mesa y lo observó con sorpresa. «Ah, ¿sí?», respondió con una sonrisa ladeada. «¿Y por qué carpintero?». Luisito se encogió de hombros. «Porque me gusta, porque siento que la madera tiene vida. Y porque usted me enseñó que cuando uno construye, también se construye a sí mismo». Ramiro soltó una risa breve, emocionada. «Sabias palabras para un chamaco, pero te diré algo». Hizo una pausa, bajando el tono de voz. «Tal vez no solo carpintero, tal vez también podría ser sacerdote». Luisito abrió los ojos de par en par. «¿Yo? ¿Padre? ¿Y por qué no?», replicó Ramiro con picardía. «Con tus manos harías bancos y mesas, y con tu voz construirías esperanza. Serías carpintero y pastor al mismo tiempo. Eso es un milagro mayor». El niño lo pensó en silencio, con el ceño fruncido, como si intentara imaginarse con sotana y serrucho a la vez. Al final sonrió. «Pues tal vez sí. Tal vez Dios quiere que haga las dos cosas». Ramiro le dio una palmada en la espalda. «Entonces construirás con las manos y el alma. Y créeme, chamaco, ese es el mejor oficio que existe». El viento soplaba tibio aquella tarde, cargando consigo el aroma de bugambilias y tierra mojada. El sol descendía lento, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Ramiro se quedó mirando el horizonte, con la certeza de que su vida había encontrado un cierre digno. Ya no le pesaba la culpa. Ya no le quemaba la rabia. Ahora solo quedaba el legado. Días después, en una reunión comunitaria, varios jóvenes lo rodearon para escuchar sus historias. Hablaba de carpintería, pero también de vida, de cómo la fe se parecía a la madera, a veces dura, a veces quebradiza, pero siempre capaz de transformarse en algo bello si se trabajaba con paciencia.
Luisito estaba entre ellos, tomando nota en su cuaderno. Sus ojos brillaban con la certeza de que no solo aprendía técnicas, sino lecciones que lo acompañarían toda la vida. Al despedirse, Ramiro lo llamó aparte. «Chamaco, quiero que recuerdes algo. Yo grité contra esa iglesia durante años, creyendo que Dios me había dejado, pero la verdad, yo era quien había cerrado las puertas. Tú me ayudaste a abrirlas. Y por eso, nunca olvides que a veces los milagros llegan disfrazados de amistad». Luisito bajó la cabeza, conmovido. Luego lo abrazó con fuerza. «Yo nunca lo voy a olvidar, don Ramiro». El viejo lo sostuvo un momento, cerrando los ojos, y supo que todo lo vivido con sus dolores y pérdidas había encontrado sentido en ese instante. El sol terminó de ocultarse, dejando la plaza en penumbras. Ramiro miró las luces de la iglesia encendiéndose una a una y sonrió. No de tristeza, sino de satisfacción, porque en el fondo entendía que su camino se acercaba al final, y no tenía miedo. El amanecer en Guadalajara llegó sereno, con un cielo pintado de tonos suaves. La plaza comenzaba a llenarse de sonidos. Las campanas de la iglesia, el pregón de un vendedor de atole, los pasos apresurados de los trabajadores. En el banco de siempre, don Ramiro estaba sentado, con el sombrero echado hacia atrás y una calma profunda en el rostro. No había pulque a su lado ni gritos en sus labios, solo silencio, solo paz. Un transeúnte se dio cuenta de que no se movía. Se acercó, lo llamó suavemente. Nada. Don Ramiro había partido en silencio, con una expresión de descanso, como si hubiera decidido quedarse en la plaza para siempre, acompañando a la iglesia que un día maldijo y que después lo abrazó de nuevo. La noticia corrió rápido por el barrio. Los vecinos se reunieron en torno al banco. Nadie lloraba con rabia. Nadie murmuraba reproches. Lo que se respiraba era gratitud, porque todos sabían que aquel hombre había encontrado al final lo que buscó durante años: reconciliación. El padre organizó un velorio sencillo dentro del templo. La iglesia se llenó como pocas veces. Los bancos que él mismo reparó estaban ocupados por jóvenes, ancianos, mujeres, niños. Todos querían despedirse. Luisito, con el corazón encogido, colocó sobre el ataúd el dibujo que había hecho meses atrás: don Ramiro y aquel misterioso hombre sentado a su lado en la lluvia. «Él ya no está solo», dijo con voz temblorosa, «porque alguien vino por él, y yo lo vi». Las palabras del niño hicieron llorar a muchos. El sacerdote habló después conmovido. «Don Ramiro nos enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, la fe puede renacer. No con discursos, sino con actos. No con perfección, sino con verdad. Él fue un hombre herido que se dejó sanar, y ahora su historia vivirá en cada uno de nosotros». Al día siguiente, la plaza amaneció distinta. En el banco donde siempre se sentaba, había una placa nueva colocada por los vecinos. Aquí se sentó un hombre que encontró a Dios en el dolor y que nos enseñó que nunca es tarde para volver a creer. Luisito, con una vela encendida en las manos, se arrodilló frente al altar del templo. Susurró una oración sencilla. «Gracias, Dios, por darme a don Ramiro. Yo seguiré lo que él me enseñó». El niño se levantó con la determinación de alguien que sabe que lleva un legado. No sabía si sería carpintero, sacerdote o ambas cosas, pero sí sabía que su vida estaría marcada por esa amistad que transformó todo. El viento sopló suave, como un susurro, y en ese instante, Luisito tuvo la certeza de que Ramiro seguía allí, sentado en su banco, sonriendo por primera vez en mucho tiempo. Porque algunos hombres no se van, se quedan en la memoria, en las historias, en los corazones que ayudaron a levantar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para más relatos que tocan el alma y haz clic en el video que ves en pantalla. Te aseguro que no podrás dejar de verlo.